siempre la medida justa es difícil en esto, digo. Más de uno me ha comentado que fue un poquito de más, pero bueno, esto es así, digo. Hemos pasado de prácticamente el año 2020 a la fecha, año de pocas precipitaciones, y este año se revirtieron y tenemos lluvia, prácticamente ya hemos superado la media anual, y estamos a 7 meses y pico del calendario, todavía sí que tenemos bastante por delante, así que lejos vamos a superar lo que es la media anual para Chacabuco, ¿no? En una nota que hice un tiempo atrás se hablaba de que para recuperar las napas hacían falta por lo menos 300 milímetros, en aquel momento se hablaba de eso, y después una lluvia irregular. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se está cumpliendo con ese precepto? A ver, las napas se fueron acomodando bastante, hoy depende de los lugares, están a unos 80, unos 70, 2, unos 50 o menos, dependerá de los lugares. Cuando diría que a principio de año las napas estaban 4, 5, 6 metros abajo, o sea que hemos recuperado un montón eso. Y no solo eso que hemos recuperado las napas, sino lo que hoy tenemos a la fecha, digo, los primeros 2 metros que uno los que mira para hacer una buena implantación de un cultivo, es que tenemos el suelo bien cargado de agua. Entonces digo, ¿esto qué nos quiere decir? Que tenemos un arranque de campaña de la futura siembra gruesa en muy buenas condiciones. Después vamos a depender de lo que nos vaya a seguir lloviendo en noviembre, en diciembre, enero, que son los meses de mucha demanda atmosférica. Pero tener este arranque, digo, es muy valedero, es muy bueno realmente, porque pocas veces hemos visto. De acuerdo a su experiencia y con lo que estábamos hablando que ha llovido en este último tiempo, ¿qué expectativa tiene con el trigo o con los sembrados de cosecha fina? Yo diría que en general, hoy el trigo viene en general bien, muy bien. Puede haber algún encharcamiento puntual, eso sin duda que puede pasar estas cosas, digo, porque no nos olvidemos que hemos tenido en mayo lugares de 400 milímetros y ahora lo que fue en agosto estos 100 y pico milímetros, que es mucho, no estamos acostumbrados a esto y podemos tener casos puntuales. Pero si uno mira el grueso, digo, partimos con muy buena agua, o sea que hoy podemos aspirar a trigo de muy buen rinde. ¿Qué lo define el trigo? En general uno dice lo que lo termina definiendo es lo que nos pasa a fin de septiembre y parte de octubre, que es el periodo crítico del trigo. O sea, el periodo crítico del trigo se maneja normalmente alrededor de lo que es la floración del trigo. Ese momento es fundamental. O sea, no solo agua, la lluvia, sino las condiciones del ambiente. Me refiero a condiciones del ambiente, más básicamente lo que es enfermedades, todo ese tipo de cosas. Pero con eso diríamos que ya tenemos una buena, casi una campaña de trigo más de la mitad asegurada con esta agua que tenemos. Hablando de lo que usted comentaba recién, bueno, esta cantidad de agua llovida seguramente va a generar más humedad en alrededor del cultivo. ¿Eso puede precipitar la llegada de pulgones o otro tipo de plagas? Básicamente por ahí lo que incide casi en forma un poco más directa el tema de enfermedades. Porque no quiere decir que tampoco vayan a ocurrir. Para que haya una enfermedad se tiene que dar 2 o 3 cosas. Primero, humedad básicamente, después que esté el patógeno y después que el cultivo que uno tiene sea susceptible. Entonces hoy las condiciones de humedad están dadas. Ahora hay que ver si después el patógeno aparece o no y depende la variedad si es susceptible o no. Hoy por hoy la humedad la tenemos. Vamos a ver de acá en adelante cómo sigue esto, digo. Pero siempre digo lo mismo. Prefiero estas condiciones y no las secas que hemos tenido otro año donde la cosecha realmente ha sido muy mala. Entonces digo, insisto, prefiero tener estas condiciones donde el agua está en buena cantidad y tengamos ese riesgo potencial, digo, de tener que llegar a aplicar para alguna enfermedad, ¿no? Esto es un poco charlar sobre la parte técnica. Hablemos un poquito de la parte económica. ¿Cómo está la situación del productor en este momento con las fluctuaciones que hay en el mercado, no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos, que es factor fundamental para la soja y demás cultivos? A ver, un poco depende de cada cultivo, ¿no es cierto? Pero hoy la soja hay básicamente 3 países que son los grandes productores. Antes era Estados Unidos, después Brasil y Argentina. Ahora Brasil superó a Estados Unidos, es Brasil, Estados Unidos y Argentina, donde prácticamente producen el 70-80% de la soja a nivel mundial, digo. Brasil viene creciendo a un ritmo de producción que no tiene límites, realmente, digo. Entonces, digo, la soja prácticamente muy concentrada en pocos países productores. El trigo está mucho más diversificado a nivel mundial,
muchos países que producen trigo. Sí podemos decir que el trigo se produce el 90% en el hemisferio norte y muy pocos países, como el caso de Australia y Argentina, que producen en el hemisferio sur. El maíz también bastante desparramado, digo, pero Estados Unidos, primer productor mundial. Brasil, que viene creciendo, pero mucho más abajo que Estados Unidos, y Argentina, que ahí estos últimos años empezó a remontar un poco con maíz, digo, y está en otros países, digo. Entonces hay un popurrí de situaciones donde uno dice, bueno, analizar la soja es una cosa, analizar el maíz es otra y analizar el trigo es otra, digo. Con estos precios hoy, y sin duda que hoy el productor argentino se encuentra ante una realidad que le empiezan a jugar lo que son los impuestos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, los precios a lo mejor no son tan malos internacionales, son más bajos que otros años, sí, pero no son tan malos. Pero ¿qué pasa ahora? Los impuestos internos que tenemos, a pesar que se han ido sacando algunas cosas, digo, empiezan a pesar ahora. Y ahora lo que necesita el productor es básicamente ser eficiente en lo productivo. Es decir, evaluar bien si tengo que sembrar un cultivo, si tengo el agua o no la tengo, si tengo la disponibilidad de nutrientes o no los tengo. Digo, son todas esas cosas que ahora el productor va a tener que empezar a medir. Y es un cambio de tendencia respecto a hace 2 años atrás. Digo, ahora lo productivo empieza a jugar mucho. Obviamente que usted tiene muchísima experiencia y habla cotidianamente por su labor con productores rurales. ¿Cómo está la situación anímica? ¿Cómo están contentos? ¿Ahora se abre un poquito más de gana con esta pequeña baja de retenciones o todavía está muy reticente? Yo lo que veo en general lo ve como una señal, pero que todavía falta, porque insisto, y acá digo, yo lamentablemente lo tenemos que mirar con países vecinos, países de otros lugares del continente, digo, porque producimos el mismo producto. Si yo digo, voy a la soja, otros países la producen, voy al maíz, otros países lo producen. Entonces, ¿en qué me empieza? ¿Cómo hago para ser competitivo contra esos países? Digo, porque si Brasil crece tanto en soja y nosotros nos estamos quedando en los últimos años, ¿cómo hago para ser competitivo en eso? Bueno, la única forma que tengo el productor sea competitivo es que tenga las retenciones a lo largo del tiempo vayan bajando. ¿Qué cuesta? Va a costar, yo sé que esto va a costar, digo, por distintos motivos, digo, pero es lo que el productor está mirando, digo, ¿por qué? Porque si no se le va a poner, le va a costar mucho, porque la otra parte que sí tenemos que empezar a mirar es a nivel ambiente, cuando digo ambiente, a nivel suelo, cómo estamos, digo, tenemos que empezar a reponer los nutrientes que hemos ido sacando durante tanto tiempo. Se van reponiendo, pero en la menor medida de lo que el suelo requiere, y eso es importantísimo. ¿Y sería conveniente para los productores diversificar el tipo de semilla que se siembre? ¿Se va a volver un poco más al girasol, que era bastante común en otra época en esta zona, y otro tipo de sembradíos? Va diversificando en la medida que pueda. Y por lo menos este es siempre el mensaje que uno trata de decirle al productor. En la medida que tenga escala, el productor puede diversificar. Cuando la escala es muy reducida, es muy difícil diversificar, digo, porque, a ver, lo pongo bien, un ejemplo bien gráfico. Si yo tengo 10 hectáreas, no puedo tener 5 cultivos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es imposible. No voy a conseguir quien me lo siembre, no voy a conseguir quien me lo coseche, un montón de cosas. Entonces, en la medida que el productor tenga una escala, no en la gran escala, pero una escala que pueda diversificar, no me cabe duda. Y en la medida que pueda tener, el productor que pueda tener incluso ganadería en buena hora, porque lo que hace es que la estructura productiva de ese campo, de ese establecimiento, sea mucho más estable a lo largo del tiempo. Claro, el tema ganadería, para como era antaño, ir haciendo rotación de lotes y, bueno, naturalmente la hacienda sobre todo, bueno, va creando una recuperación en el suelo. No me cabe duda. Insisto, siempre digo lo mismo. El que pueda tener ganadería, el que pueda tener agricultura y ganadería, las dos cosas realmente, en una escala que lo definirá el productor, no me cabe duda, digo. Pero hoy la ganadería, no solo hoy por los buenos precios que tiene dentro de todo, sino digo por lo que genera a nivel suelo, digo. Yo, a ver, insisto con suelo porque para mí es un tema que es muy importante, digo, porque yo siempre trato de mirar, digo, miremos hace 50, 40 años atrás cómo era un suelo y cómo está hoy, digo. Todo lo que nos fuimos comiendo a lo largo de estos años para que el productor pueda subsistir. Bueno, fuimos gastando ese suelo de a poquito,
nos fuimos gastando y hoy ese suelo merece recuperar. Digo, como cualquier cosa en una casa. No sé, digo. Nos fuimos comiendo los ahorros energéticos. Los ahorros, es tal cual. Entonces ahora tenemos que empezar a recuperar eso. ¿Qué va a costar? No me cabe duda. No me cabe duda que va a costar, digo. Pero el tema es revertir la tendencia. Eso es importante.